Lo que es silencioso y discreto es quizás lo más íntimo y lo más profundo, pero si vivimos en un ruido constante, tanto auditivo como visual, entonces no llegamos a percibir esas cosas. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofando sin filtros con nueva modalidad. Estamos, mu- estamos, Uh, o- No, no, estamos, me o mató. estoy muy emocionada porque al principio estaba un poco reacia a grabar así, pero sí. bueno, hay que Online. atreverse a hacer cosas buenas y nuevas. Es Menos así. mal, menos mal que hay que atreverse a hacer cosas buenas. Bueno, bueno, nada, pues agradecimientos especiales a Abel, que nos ayudó a setear todo, todo esto, porque esto fue una producción, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, a Jorge, obviamente siempre, aunque no está ahorita en este momento, pero siempre es nuestro amigo videógrafo, camarógrafo. Creo que Es, el mejor para presentar este tema es Juan, porque evidentemente Juan además escribió un artículo, porque sé que Ujú. seguro vieron el título y se quedaron que, ¿cómo que ver? Yo veo. Entonces, bueno, Juan, yo creo que yo, redoble de tambores. Nada. Bueno, yo les propuse este tema a partir de, primero, un artículo que escribí hace unos meses, como dice Abel, que habla sobre que vemos, o sea, que hay tanto que ver que no vemos nada, ¿no? Y esa es una idea que saqué de un ensayo del filósofo Joseph Pieper, filósofo alemán, un ensayo que se llama Aprendiendo nuevamente a ver. Entonces, claro, como que tú lo lees y ya el título es como, ok. Él además en el primer párrafo es como que la capacidad del hombre de ver está en declive, dice, ¿no? Entonces, claro, ok. ya está sentando una afirmación para luego concluir en una propuesta sobre, bueno, qué es lo que necesitamos para aprender nuevamente a ver o por qué lo necesitamos, etcétera, en qué consiste eso. Entonces, el No, sentido de y la vista, la importancia que tiene en nuestra vida y cómo tenemos que preguntarnos sobre las cosas que vemos y cómo las vemos. ibas a decir algo, Ari. No, que aclaremos que no solo es los cinco sentidos. ¿Cuántos hay? High five. Ustedes no vean high five. Yo veía Sí, burda claro. high five, en verdad. Así aprendí los cinco sentidos. Pero no nos referimos tanto a eso, sino que él comienza diciendo también como que nos referimos a la capacidad espiritual de Ajá. percibir la realidad visible, ¿no? Tal y Exacto. como es en realidad. Eh, pero a mí lo Exactamente. que me llama más la atención es que al final, por contexto, ustedes dirán, bueno, esto lo escribieron ayer. Este señor, Joseph Pieper, vivió de 1904 a 1997, estamos hablando del siglo pasado, fue un filósofo alemán que también estudió Derecho y Sociología, y este, este artículo, este texto lo escribe cuando él está viajando en barco de Canadá, o sea, básicamente está regresando un viaje que hizo a Canadá y está desde Nueva York hasta Rotterdam. O sea, estamos hablando de que en el siglo pasado, cuando no teníamos teléfono, no teníamos distintas plataformas, ni un exceso de contenido, ni problemas como los que tenemos ahorita de retención de atención, que básicamente Sí. no podemos retener la atención después de 5 segundos. Ya teníamos como reflexiones sobre hay demasiado que ver y, o sea, bueno, no hay demasiado que ver, estamos perdiendo la capacidad de ver eh, Exacto. con esta atención que mencionaba Ari, o sea, con Ujú. esa Apenas atención Imagínate, estaba que es fundamental. empezando, apenas estaba ima- empezando la televisión, creo. Él lo Exacto. escribió imagínate en 1952. qué pensaría, qué escribiría hoy en día. Y Joseph Por Piper eso. estaría ahí que decepcionado de la humanidad. no, y que al final él, o sea, después de esta frase que decía Juan, continúa como que, bueno, el mundo moderno está lleno de estímulos y habla de nuevo, o sea, el mundo moderno que él conocía, pero aplica completamente ahorita. Me sentí que estaba leyendo Ortega y Gasset, porque al final describe como este concepto de, estamos llenos de tanto contenido, de tanto estímulo, incluso se habla como que de esta más o menos idea de una belleza producida en masa, que entonces es como se te nubla esa capacidad porque dices, claro, tengo esto, después tengo aquello, después tengo, o sea, volteas a tantos sitios que ya es como si estuvieses viendo borroso, que lo desarrollo un Exacto. Sí. poco más adelante, pero me parece una locura porque es como, hermano, ¿de qué estás hablando? Tipo, tú estabas en una época, o sea, y de hecho, obviamente en el texto va como narrando el tema de la gente está dentro de este barco y se está perdiendo de ver esto que estoy viendo yo por prestarle un pelito más de atención porque están como ensimismados y viendo todo. Y dije, la distracción que tenía en ese momento era leer el periódico, porque están encima de un barco, pues no hay mucho más que puedas distraerte, ¿sabes? O sea, Claro, y aún así yo pienso que leer el periódico
era un modo de ejercitar o sea, ese modo como espiritual de ver, ¿sabes? Como la lectura puede desarrollar mucho eso, porque a ver, si nos ponemos como a pensar, ¿cómo es esa facultad de percibir la realidad como espiritualmente? Yo creo que se refiere un poco a cómo tú, a través de lo aparente, de lo material, o sea, ves algo más allá, o sea, tienes una mirada como más profunda de eso, que va más allá de, no sé, de el agua, o sea, no sé, que al Ujú, final Sí, es sí, claro, sí. lo que tratamos de hacer en Filosofando, ¿no? O sea, exacto, como de que ver más lo que no allá, está a la vista, pues. lo que no está tan, ¿sabes qué? El otro día, si quieren vayan diciendo otro comentario, pero les voy a buscar un poema que escribió una amiga que yo dije, para, Ok, No, ok. o sea, esto dio en el punto con este episodio, ya van a ver, se van a caer para atrás. no, y que al final, yo siento que si lo aterrizamos un pelo, en el día a día es cuando uno habla, o sea, obviamente lo estamos hablando desde el punto de vista más trascendental un poco, pero en el día a día es cuando uno habla entre la diferencia de ver y observar. Él habla, Ajá. si lo aterrizamos como a estos conceptos, él habla básicamente que estamos perdiendo la capacidad de observar porque estamos distrayendo la mirada viendo demasiadas cosas, con lo que él denomina ruido visual, que es básicamente, él dice que es el equivalente a, bueno, ese ruido que puedes tener en el tema acústico que hace que hace imposible tener una percepción clara. Y bueno, en este Exacto. caso habla de televidentes, de prensa amarilla, pero creo que todos podemos aterrizarlo a nuestra realidad. A mí, por ejemplo, me pasa, yo soy una Ujú. persona que ve demasiado que si TikTok, perro, llega un punto en el que la pierdes, en el que estás viendo contenido basura, tralalero, tralala, ¿sabes? Y ya te fuiste. El popular brain rot. Exacto. Que quiero hacer un Yo, episodio de eso en algún yo no momento, veo, pero ustedes sí. saben que yo no veo TikTok, lo he intentado, muchachos. Yo he intentado que me guste TikTok, pero no, o sea, no me engancho. Pero me pasa con Instagram. Y de verdad, o sea, es que te vuelves como loco. O sea, yo creo que hoy en día, como que la agenda mundial quiere que nos volvamos locos, porque de Ya verdad, o estamos sea, agenda Ajá. mundial, ya estamos como, No, agenda no, mundial. pero es que eso también está como un poco que, en el ensayo de Piper, porque él claro, también habla de la dimensión política de la cuestión, ¿no? Sí, no, no. O sea, yo creo que al final, a ver, siendo serio, sí, porque obviamente es como el tema de entre más estúpida es la masa, más fácil es de controlar, pues. Como que, claro. Pero tú dices como, de verdad, todo el tiempo, o sea, y personas que nos estén escuchando, como que revisen, o sea, todo el tiempo tus ojos están así como, para allá, para acá, para acá. O sea, tu cerebro como que cada vez cambia, 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 cambia. Y yo, cuando leí esto, yo lo que me puse a pensar fue, o sea, tú te imaginas cómo va a ser, que no sé si lo he mencionado como en otros episodios, pero como cómo era antes los primeros filósofos o el hombre en general. O sea, la gente antes era como que se dedicaba a observar, o sea, a observar la naturaleza, a observar las cosas, a estudiarlas, porque esto es así, no sé qué. Poco a poco eso se ha ido perdiendo, o sea, porque si Piper lo escribió en su época y hemos ido como un poco avanzando en eso, no diría, no sé si diría empeorando, porque tampoco quiero tener como una visión fatalista de que ahora todos vamos a satanizarlo, no, pero sí ha empeorado desde el que Piper escribió esto hasta ahora, ¿no? no, y yo creo que al Eh, final, y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Me pregunto. O bueno, es sea, que ese es el punto, y siento yo que es la responsabilidad, esto se puso muy serio muy rápido, es la responsabilidad que tenemos en parte los comunicadores, en parte personas como ustedes, porque bueno, al final tú pero, trabajas, Arián, tipo en un colegio, Juan es profesor, tipo es asistente de profesor, o sea, creo que al final está ahí, incluso con este mismo podcast, no por tirarlos a nosotros, sino incentivar que haya más proyectos así, porque al final, o sea, si tú lo profundizas, a muy poca gente le interesa que seamos capaces de observar, que seamos capaces de analizar, que seamos capaces de tener el tiempo de profundizar en las cosas. O sea, ¿por qué? Porque al final el sistema económico que te rige es el capitalismo, te quiere lo más ocupado posible porque así produces más dinero. Desde el punto de vista político, una población que piensa es una población peligrosa. Eh, Desde el punto de vista de la educación, cada vez se está aprendiendo más. Entonces, al final, es una responsabilidad del individuo el decir, ¿sabes qué, muchachos? Yo esta hora de TikTok que gasto cada día, voy a intentar gastar 20 minutos en leer y 20 minutos Claro. en Duolingo para formarme y 20 minutos en tal, o sea, como que el tiempo no se multiplica, lo que puedes es como intentar tú profundizar e internalizarlo, que al final es lo que estamos intentando hacer Ujú. con este episodio y lo que hace sí. Juan cuando escribe estos artículos. Sabes que es cómico porque uno lee los filósofos hace 100 años que advertían cosas que están pasando ahorita, ¿no? Ujú. O los filósofos hace 1000 años que advertían cosas que están pasando ahorita también. Entonces, como que la historia de la filosofía es una advertencia constante a la que nadie le hace caso.
Es como la luz del carro a la que no le paras, ¿sabes? Y que, fino, sí va yo. El carro rueda, mano. O sea, mientras este carro siga rodando, yo no tengo por qué prestarle atención a la luz del tablero. Así es con la filosofía de hace años. Y que no Exacto. importa. Literal, qué Entonces, fuerte. sí, entonces Piper, yo ayer vi en Twitter con esta cuestión y con lo que dice Abel también, que es de al final tomar nosotros el control de nuestra mirada en este caso, ¿no? Elegir nosotros qué ver en tanto a eso que elegimos le damos más importancia porque reconocemos un valor, un sentido, una finalidad, ¿no? O sea, si uno Pero yo está, veo una dificultad demasiado grande, o sea, como a ver, se los quiero preguntar a ustedes y a la gente que nos está oyendo. O sea, realmente, ¿qué tan difícil o cuesta arriba se nos puede hacer elegir lo que vemos? O sea, realmente Mucho. ustedes piensen en su día a día, tipo tú, ¿cuál es el porcentaje de tu día que tú digas, escogí lo que vi? ¿Sabes? Muy bajo. O sea, O que digas, profundicé en esto, o sea, como tuve una percepción espiritual de lo que hice. O sea, dime tú. yo creo que claro, Juan es una persona que capaz sí profundiza más y quisiera ser yo un pelo tipo Juan. O sea, si tú me preguntas, o sea, a ver, por ejemplo, el contenido que puedo consumir en redes sociales, tipo TikTok, Instagram, X, que son al final los medios de los que también me informo. En el caso de escoger es simplemente que el algoritmo está creado con mis gustos y sin embargo veo otras cosas. Y profundizar, o sea, creo que honestamente la última semana, por ejemplo, si tú me preguntas rápido, creo que lo único en lo que profundicé es tipo me salió en TikTok un politólogo explicando por qué la guerra nuclear más probable era que sí, entre India y Pakistán. Y fue que, ok, ya va, ¿qué está pasando en India y Pakistán? Pero eso es un video de que 1000 que tuve que haber visto hasta hoy jueves de la noche que estamos grabando esto. Visto Ujú. en el sentido mm, de cada 5 segundos que pasé o cada tweet que leí, ¿sabes? Claro. Y yo creo que dentro o sea, lo que conlleva como ese ejercicio de decidir qué ver y tal, o sea, creo que más que todo se refiere como a conectar con lo esencial. ¿Sabes? No es tanto ujú, como, o sea, porque hay tantas cosas como en este universo que te pueden llevar a conectar como con tu interioridad. O sea, creo que de eso se trata. ¿Sabes? Como, ok, tú viste eso de India y Pakistán y cómo tú a través de eso lograste conectar con algo más esencial para tu vida o para el mundo, para la sociedad, para el ser humano. O sea, ¿Sabes? que creo que en mi caso, porque bueno, al final me gusta como estar informado de lo que pasa y sientes empatía por eso de como que aquí hay una gente que está a punto de entrar en una guerra. Y, Exacto, sabes, como que, como que te hizo un llamado a conciencia, diría yo. exacto, Pero exacto. al final creo que eso se trata con lo de la mirada. O sea, que es como, bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos del Homo videns? No quiero aquí, pero ah, claro, uno de nuestros primeros episodios, vayan a verlos. Claro que sí, verán mucha diferencia desde esos niños de esa época hasta hoy en día. Pero también hablamos de esto, o sea, nos convertimos en hombres, seres humanos, que simplemente, ¿cómo es que es? Vemos pero no miramos, o miramos, o, exacto. Sí, sí, vemos. sí. De hecho, Juan, o sea, Juan tiene una frase que creo que era lo que iba a decir, tipo en su artículo, que es, solo vemos aquello que miramos y mirar es un acto de elección, que es de John Berger, que es Ujú. básicamente ese punto de Ah, sí, que al de final, elegir. Pero es que, o sea, la cuestión es como yo decía, porque tú tienes que reconocer en lo que miras, ¿no? Un sentido, un valor, Claro. una importancia, una finalidad de, bueno, esto lo miro porque recibo algo, Y ¿no? porque vale Si la es pena, pues. vacío, entonces queda en ese ruido visual que dice O, Piper, o como dice la gente hoy en día, porque me suma, sí, te suma. me suma. Pero, pero sí, o Tú me sea, sí. restas, así que no te voy a ver. Dios mío, Arián, por el, Cónchale, por el amor de Dios, hermano. La imaginé en una interacción social diciéndole a alguien que, disculpa, tú no me sumas, no te voy a ver. ese está como un guión así de una telenovela chimbísima, pero, Más respeto al contenido de la televisión nacional, más respeto. pero sí, o sea, es como ver cosas que tengan algún sentido, digamos, y que no sean vacías en sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer me salió en Twitter, me salió como la frase de un salmo Ok, que dice, Salmo 119:37. Aparta mis ojos de las cosas sin valor, ¿no? O sea, como que una oración a Dios,
y se le pide Mm. aparta mis ojos de las cosas sin valor. Hay otra, como, otra traducción que encontré que decía, guarda mis ojos de mirar cosas vanas, ¿no? Entonces es como, sí, eso, o sea, si uno vive viendo cosas sin valor, vanas, vacías, etcétera, entonces luego lo que va a ¿Cuál hacer, es la consecuencia de eso? Exacto, a eso quería llegar. Como claro, que, en el hacer no va a haber valor, va a ser vacío, no se va a enfocar en cosas que sean importantes, porque directamente no eres capaz de ver lo importante, ¿no? Sí, no, y yo Entonces creo que, hay esa relación en la que la libertad, que es muy compleja, que solemos llamarla elegir, o sea, la elección del qué hacer. Lo que yo decía en ese artículo que había escrito era que antes del qué hacer, elegimos el qué mirar también, ¿no? Entonces, un poco esa cuestión. Y ahí Joseph Piper habla también de, en esa parte como espiritual, ¿no? Él dice que los antiguos sabios sabían exactamente por qué llamaban destructora a la concupiscencia de los ojos, ¿no? La wow. concupiscencia, qué fuerte concupiscencia de los ojos. Pero concupiscencia de los ojos. yo siento que pasa también un pelo con esto, parecido a lo que tú escribiste en un artículo sobre el tema de como que cuando tú te encierras mucho en la hora y como que te quedas ahí, al igual que distraes tu mirada en ver cualquier cosa, también un paralelismo es el tema de que tú dijiste, tipo de que discutes y te metes en discusiones vacías que no tienen sentido. Y la solución Sí. a un mundo de la inmediatez es como buscar de alguna manera lo opuesto, que en principio tendría que ser la pausa. Y en tu artículo, como que, o sea, en tu artículo y lo que dice este Piper, habla de esto como de una pausa, de un ayuno, pero Ujú, yo no sé si te les ha pasado, yo lo relacioné, a mí por ejemplo me pasa, yo manejo. Cuando yo no tengo carro, me veo en la obligación de bajarle un pelo y empiezo a observar cosas que no me había dado cuenta. O, por ejemplo, no sé, cuando no tenemos internet o cuando no tenemos luz, que es como la pausa obligatoria, detallas cosas ujú, que antes no te habías dado cuenta. O sea, todos en el día a día hemos pasado por una situación en la que por una pausa obligatoria de X o Y manera, bien sea cambios de método de transporte, cambio en tu rutina, te enfermaste, no sé, hermano, te esguinzaste y no puedes estar corriendo. En todos esos escenarios ujú. tienes como un ejemplo en tu vida de cuando tú le pones una pausa, te fijas en cosas que antes no te habías fijado. Ahí el verdadero dilema está en por qué no somos capaces de tomar esas pausas de manera voluntaria o por qué nos cuesta tanto. Porque como que si la situación no te lleva a tomar una pausa y ver las cosas en 0,5 y no estar tan acelerado, tú no eres capaz de hacerlo. Sí, porque yo creo primero un sometimiento de, a un orden de los tiempos, ¿no? Que es cada vez Ujú. más acelerado, ¿no? Y luego por ahí también una cuestión como política, como hablábamos antes. O sea, Joseph Piper habla, él menciona la dimensión, la relevancia política del asunto, dice, ¿no? Que es el hombre empobrecido de este modo, ¿no? De modo que no puede haber las cosas por sí mismo, sino a través de la mirada que le imponen otros, sí, como otros agentes de opinión, puede ser, por ejemplo, ¿no? El hombre Sí, empobrecido de este modo, aquel que, es precisamente el hombre empobrecido de este modo, aquel que sucumbe inevitablemente a los conjuros demagógicos de los poderosos de turno, convirtiéndose en su víctima, ¿no? Es decir, la parte de la manipulación política de la mirada tiene también como unos ámbitos importantes, que es primero, si vemos lo que alguien más quiere que veamos, ¿no? Por un lado, y por otro, si vemos cómo alguien más quiere que veamos, ¿no? sí, Entonces, tenemos que buscar ver lo que nosotros queremos ver, lo que nosotros estimamos importante, y ver solo como nosotros lo haríamos. Es decir, como aumentar la autenticidad y la personalidad de nuestra mirada, que es lo que él dice al final también, incluso mencionando lo que tú dices de ver cosas que antes pasábamos por alto, ¿no? Lo voy a citar aquí. Dice que todo esto requiere una observación auténtica y personal mucho antes de que la obra de arte, él habla de los artistas como ujú, la creación artística como un medio de resistir a esta cuestión, mucho antes de que la obra de arte se haya completado, ya el artista obtiene para sí un logro diverso y más íntimo.
una visión más profunda y receptiva, una conciencia más intensa, una comprensión más aguda y perspicaz, una apertura más paciente hacia aquellas realidades que son silenciosas y discretas, ¿no? Una nueva vista para aquello que previamente se pasaba por algo, que es lo que decías tú. En una palabra, el artista se capacita para percibir con ojos nuevos la abundante riqueza de toda realidad visible, ¿no? Fíjate que hace énfasis en esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, las realidades que son silenciosas y discretas, ¿no? Que pueden ser Sí. esas que tú te das cuenta cuando no estás en un momento como así súper activo. Em, que es, bueno, lo que es silencioso y discreto es quizás lo más íntimo y lo más profundo, pero si vivimos en un ruido constante, tanto auditivo como visual, entonces no llegamos a percibir esas cosas. Por ejemplo, hay una canción de Jorge Drexler que se llama Silencio, ¿no? Déjame buscar la letra porque él hablaba de como cosas silenciosas que percibimos eh, y decía, por No, ejemplo, el eco en la catedral era una, ¿no? Eh, y yo creo ajá, que, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera, entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz, hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera, como cosas así que no nos solemos dar cuenta y él hablaba de que esas cosas se perciben en el silencio también. Quiero escuchar el poema que decía Ari. no sé si ya lo ¿Lo tiene ahí en encontraste? verdad. O sea, yo creo que también va por un punto de que, y me gusta mucho como que dos cosas claves de lo que dijiste, que es la intimidad y que es como que la importancia del artista en ese tema. Porque Claro, él, o sea, hay un punto que mencionas tú tipo en tu artículo, que una de las maneras de como que mejorar esto, además del tema del ayuno, como que para abstenerte de consumir este ruido visual, poner una pausa e internalizar eso que decías tú de que quieres consumir realmente, otra de las maneras era tipo, mantener activa la creación artística porque te permitía ver las cosas con otros ojos. Y al final es, obviamente, desde el punto de vista de todos tienen el potencial de ser artistas o de crear arte, mejor dicho. Y es como ese ojo que se enamora por lo que tiene potencial para ser una obra de arte aplicada a tu vida cotidiana. Enamorarte de lo que te rodea como fuente de inspiración, capaz no para una obra de arte, pero sí para ver las cosas de manera distinta. Y esa intimidad es ah, no todo, o sea, la profundidad de las cosas no está siempre ahí y muy rara vez la vas a ver en medio de un bullicio que lo que hace es distraerte. Entonces, esa intimidad, que justamente por algo es íntima, muchas veces es lo que esconde o donde reside la riqueza de eso que estás viendo o de eso que te rodea. Entonces, como que esa mezcla de cosas de intentar ver tu mundo con ojos de artista que se enamora de las cosas, que se inspira de las cosas y quiere profundizar en ellas para terminar de entenderlas y que en vez de, bueno, lo represento en un cuadro, bueno, esta experiencia me enriquece a mí como persona para ir más allá. Que justamente es el poema que les había comentado hace un rato. De verdad que, o sea, esta amiga me lo hizo casi que en confidencia, pero yo luego le pedí el poema y me dijo, chama, úsalo por si sirve para algo. Entonces, como ella me dio ese permiso, no lo voy a leer todo, pero voy a leer una parte. Miren cómo comienza. Quiero conocer lo esencial contigo. Los sentidos del humano reconocen la belleza, pero no reconocen lo esencial. Bueno, claro. Y como decía entonces el yo creo, Principito, pues, lo esencial es invisible a los ojos. lo Mm, esencial es que si se dan cuenta, creo que muchos autores y muchos filósofos y mucha gente como que al final lo que quiere expresar es esto. O sea, creo que ni siquiera es un problema tanto de hoy en día, como decíamos al principio, sino que siempre este ha sido un problema del ser humano. Porque justamente es como esa paradoja entre que estamos aquí superficialmente, pero no estamos solo para quedarnos aquí, ¿sabes? Sino en otro, como estar en otro plano también. Pero se nos ujú, dificulta tanto llegar hasta ahí que es como, yo a veces lo veo como una lucha que, o sea, es delicado, ¿no? Y saben que otra cosa que quería decir es que yo tengo un amigo fotógrafo que una vez yo hice un curso con él y él decía, si tú quieres ser buen fotógrafo, hoy en día, ¿no? Que también nos pasamos con el teléfono tomando las fotos a todo, bla, 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 pero si tú quieres ser un buen fotógrafo, tienes que observar. O sea, párate, observa,
a tu alrededor y a eso que nadie se da cuenta, que nadie percibe, es lo que tú vas a fotografiar. Entonces creo Sí, que tiene que ver con eso que están hablando de ser como un poco más artista. Y de hecho creo que Juan, no ujú, sé dónde tienes escrito eso, pero como que intentas vivir tu vida poéticamente, algo así, como que una mirada poética, no sé qué. claro, claro. Y creo Sí, que la mirada justo poética es eso, eso también es lo que hacen la los poetas. creativa, digamos. O sea, la mirada poética es como la que primero se da cuenta de esa belleza, ese orden, esa armonía. Y también luego la vida poética es la que busca crear, ¿no? También más belleza, más orden, armonía. Porque poesía viene de poiesis, que es creación, ¿no? Entonces es un poco eso. Y al final es también la captación y enriquecimiento de una verdad, ¿no? De la que uno se da cuenta. Y como tú dices, que es íntima, que está más allá, que es profunda, etcétera. Entonces, tiene sentido que por eso Piper dé como esa opción, como, sí, como para qué es lo que él dice, qué es posible hacer al respecto, ¿no? Y primero responde lo que decía Abel, ¿no? Una abstención, un régimen de ayuno y Un abstinencia, detox. mantener distancia del ruido visual, ¿no? Y luego dice que lo otro es ser uno mismo activo en la creación artística, produciendo formas y figuras para que el ojo pueda contemplarlas. Y justamente yo cuando leí eso anoté el ejemplo del fotógrafo, ¿no? Porque el Ah, fotógrafo está estamos alineados. en, en una calle, en un ambiente, y entre todo lo que pueda haber alrededor, ve un plano, ¿sabes? Ujú, sí. Y Y se me acordé fija en porque uno. sí, me acordé porque vi un post en Instagram que era así, que era como lo que veo y salía como todo un ambiente así gigante, lo que fotografío. Y entonces era como un cuadrito de ese ambiente y luego mostraba la fotografía y era una fotografía increíble, que no tiene nada que ver con el ambiente gigante que había visto al principio. Entonces era como que sí, un buen ejemplo de esa mirada poética me parece también, darse cuenta de lo que nadie más ve. Bueno, yo Sí, creo que hay que ser fotógrafos. sí, Fotógrafos de la vida. tener ese ojo en la vida, en verdad. Bueno, nada, muchachos, creo que para cerrar con los anuncios, eh, aparte de la Mega en Caracas 107.3 FM, Ari está en la Mega 103.3 en Barquisimeto. A Juan saben que lo pueden leer, su link está en nuestro Linktree. Eh, Cuando estén viendo esto, la semana justo después, estará Juan en la feria del Festival del Libro y la Lectura en Caracas, en Cerro Verde. Tendrá una presentación a la 1. Y nada, síganos en nuestras redes, @filosofando sin filtros. Este, y nos cuentan qué les parece este formato, creo yo. Este Sí, sí, nuevo los que hayan invento. llegado hasta aquí, o sea, para la invitación Sí, de lo de Cerro Verde, voy a hablar con el vemos profesor Gabriel cómo será la Gutiérrez próxima. sobre la educación con la lectura y en la lectura. Entonces, bueno, para quien quiera acercarse, sábado 10 de mayo, 1 p.m. en Parque Cerro Verde, en el Festival del Libro y la Lectura. Y bueno, nada, nos vemos muchachos. Despedimos este humilde episodio. Bueno, Chao. bye. Adiós. Suscríbanse, denle like, compartan.